¿Cómo habla qué? El uno y los dos, cuando se ponen a llorar, se lloran los dos. Ay, Dios mío. Ahora sí. Disculpen, compañeros, buen día. Mucho gusto, gracias por su colaboración, su asistencia, lo que es aquí. Estoy haciendo una charla, una simulación de lo que es el manejo del paciente en estatus epiléptico. Es un tema muy simple, muy directo. Es en atención hospitalaria, no es más en un ámbito hospitalario interno, sino atención digamos, justamente está en el. Recién pasó hace una semana en el metro de Quito, una persona convulsionó, saber qué acciones podemos aplicar, lo que son esos tipos de pacientes, qué podemos realizar directamente. En el tríptico que tienen en sus manos está un resumen de toda la información que les voy a dar. Más la computadora va a ser un apoyo para mí para poder indicar qué es. ¿Qué del maestría en cuidado crítico, ¿no? Bueno, les voy a dar acerca del manejo de estatus epiléptico prehospitalario y hospitalario, que es una simulación, ¿no? Con esto refrescamos un poco los conocimientos. Recordemos que estatus epiléptico viene del latín, que es epilepsia, que es una condición neurológica grave que presenta una emergencia médica y requiere una intervención rápida, eficaz para prevenir daños cerebrales irreversibles y reducir la mortalidad. Se define como una crisis epiléptica prolongada o crisis repetitivas, sin recuperación de la conciencia entre ellas, lo que puede comprometer la función neurológica y sistémica del paciente. Hay veces que aquí pasa que tienen derrames, ¿no? Tienen sangrados, tienen sangrados vasculares al ser epilepsia. Entonces hay veces que nosotros no podemos identificar bien eso, entonces esta sería así pero aquí es la diferencia de paciente neurológico y reumatológico, son dos cosas diferentes. Una es por plaquetopenia y la neurológica es por diferentes causas clínicas, como por ejemplo puede ser hipertensión arterial, trombodenosis, arteriosclerosis o hipertensión o pacientes con insuficiencia renal. Todas estas cosas producen un aceleramiento de la presión arterial, no son muy diferentes aquí. Solamente aquí vamos a encontrar, como vuelvo y repito, pacientes que están con puede ser hepatocitopenia, trombocitopenia, neutropenia y fundamentalmente con plaquetopenia, que es una cuestión de derrame hemorrágico. Claro, si sería por hemorragia, sí, por secuelas de tumores cerebrales. De base, bueno. Entonces tenemos una clasificación según la duración y respuesta al tratamiento, según el tipo de crisis y según la etiología, ¿no? Según la duración y respuesta al tratamiento, tenemos igual 4 ítems. La estatus epiléptico temprano, son crisis prolongadas, mayores de 5 minutos, pero con condición reversible, es decir, que no hay daño neurológico. Estatus establecido son crisis continuas o recurrentes, que no la conciencia por más de 30 minutos. Y la refractaria, que persiste a pesar del tratamiento adecuado, cuando los dos fármacos epilépticos de primera y la última sería la superrefractaria, continua recurrente, más allá de 24 horas a pesar de anestesia o coma. Pero esta última no hemos tenido muchos casos aquí, más bien hemos tenido solo la refractaria, que a pesar de que se separan, incluso dejan de hacer por razones necesarias. Según el tipo de crisis también hay una clasificación, que es el estatus de epiléptico convulsivo, que es el EPS, generalizado tónico crónico, más común y grave, tónico con mayor riesgo de epilepsias graves, crónico más común en neonatos y neocrónico suele ocurrir en encefalopatías epilépticas como las paro cardiorrespiratorias, ¿no? El BC es estatus epiléptico no convulsivo, ausencias prolongadas asociadas a epilepsia generalizada, estatus epiléptico focal con alteración del estado de conciencia, más común en adultos mayores, que es el que más tenemos aquí, ¿no? La otra clasificación sería según la duración y respuesta al tratamiento, estatus epiléptico temprano, crisis epilépticas prolongadas, mayores de 5 minutos, pero con potencial de reversibilidad. Estatus epiléptico establecido, crisis continuas o recurrentes, recuperación de la conciencia por más de 30 minutos, el estatus epiléptico refractario, a pesar de administrar un más allá de 24 horas, a pesar de comentarios, ¿no? Entonces sería todo lo que tendría que exponer, ya seguir haciendo un trabajo y seguir exponiendo un poquito más, ya. Muchas gracias por mi comentario. ¿Sabes qué tener en cuenta aquí? Debe definir. Prefiero con estímulos de 1 minuto. Las dos. Entonces, en las dos ustedes pudieron observar que los pequeños pierden la conciencia. Al momento en que estos pacientes pierden la conciencia, no están en su capacidad de realizar todas las funciones que normalmente nosotros realizamos.
si nosotros realizamos una actividad súper rápida y eficaz, evitamos los daños neurológicos y reducimos el nivel de mortalidad en estos pequeños. Tenemos la clasificación de estas, que se dividen por 3, que es por el tiempo de duración de esta crisis y también por lo que es la respuesta al tratamiento que nosotros administramos, lo que es por el tipo de crisis y la etiología. Dentro de lo que es por la duración y respuesta al tratamiento, tenemos lo que es el estatus epiléptico temprano, que son crisis epilépticas menores a 5 minutos o 5 minutos en el paciente. También tenemos lo que son el estatus epiléptico establecido. Estos de aquí, la crisis va a durar en 30 minutos sin recuperación de la conciencia del paciente. Igual tenemos lo que es el estatus epiléptico refractario. Este de aquí, las crisis convulsivas van a persistir aun cuando ya se le administró una medicación. Digamos, cede por un momento, no sé si ustedes han visto, le ponen midazolam y a los 2 minutos otra vez vuelve a aparecer. Estas serían el estatus epiléptico refractario, porque nos vuelve a aparecer a pesar de que nosotros lo estemos manejando y le estemos administrando la medicación indicada. Y tenemos lo que es el superrefractario. Este de aquí es el que no cede dentro de las 24 horas, que también han de ver observar que a pesar de que el paciente esté con medicación, sigue presentando convulsiones, ya sean tónico-clónicas o solo las tónico que se quedan en lo que es la ausencia y solo mueven los ojos. Tenemos lo que es según el tipo de crisis. Como les decía, tenemos el que es el estatus epiléptico convulsivo, que es el generalizado o tónico-clónico, que se mueven completamente. Y tenemos lo que es el estatus epiléptico no convulsivo. Este es el que es las ausencias permanentes, que ustedes le ven como movimiento, pero está abierto los ojos y empieza como a moverse, pero está presentando las crisis convulsivas. ¿Cómo podemos diferenciar esto de un paciente que esté normal? Porque los signos vitales se alteran. La frecuencia cardíaca generalmente va a estar súper alterada, ya que el proceso en el que está pasando su cuerpecito o el cuerpo del paciente va a ser como un proceso de mecanismo de defensa, que el corazón va a empezar a bombear mucho más rápido para poder brindar lo que es el flujo sanguíneo al cuerpo del paciente. Tenemos que es la otra cosa, que es la etiología. Por la etiología tenemos las estructurales, que son debido a lesiones cerebrales. En estas ingresan lo que son por tumores cerebrales. Tenemos los metabólicos. Un paciente nos puede llegar a hipotensionar por una hipoglucemia, por una hipoxia y por desequilibrios electrolíticos, lo que mucho nos pasa a los pacientes de nefrología, por una hipopotasemia, por una hiponatremia, realizan un estado convulsivo. Tenemos lo que son el tóxico farmacológico, lo infeccioso como son la meningitis. También tenemos lo que es el autoinmune, como la encefalitis autoinmune, y el genético. Dice que dentro de la epidemiología tenemos lo que es la epidemiología mundial, con una prevalencia de epilepsia en aproximadamente 50 millones de todas las personas presentan lo que son estos estatus epilépticos. En lo que es en América Latina tenemos una incidencia en la región 100 casos por cada 100.000 habitantes. Estas tasas estas estadísticas que presentamos aquí son en pacientes adultos, ya que no tenemos hasta el momento una tasa cierta en lo que son los pacientes pediátricos. Y en el Ecuador, lo que es en el Ecuador, tenemos un estudio que por cada 1.000 habitantes tenemos una tasa de 7 a 12 pacientes que presenten estos estatus de convulsión. A continuación, mi compañero. La fisiopatología, muy simple, eso está puesto lo que les dejé ahí, solo 2 puntos realmente. Existen por la vía neurológica que existe aquí. Hay
descargas paroxísticas producen una excitación del sistema nervioso central, en lo cual, al haber unas descargas del sistema nervioso central, tenemos lo que es el nervio. Al haber descargos de corriente, hace lo que se produce lo que es la convulsión. ¿Listo? O tenemos la ausencia de descarga en el sistema nervioso central. La neurona está ahí y deja de recibir lo que es corriente. ¿A qué nos referimos cuando deja de recibir corriente? En estos pacientes nos llegan a tener lo que es una convulsión tónico-clónica. En estos pacientes tienen lo que son crisis de ausencia. ¿Ok? En estos pacientes, un ejemplo, se queda viendo a la nada. Nos pasa a nosotros, no es un diagnóstico de convulsión. Se ve más comúnmente esto en los niños, las crisis de ausencia. ¿Cómo se puede conocer estas crisis de ausencia? No es solo en el ambiente intrahospitalario, con el video monitoreo que ahora se está implementando lo que es aquí, o directamente es aquí dentro del hospital, o con resonancia magnética. No se puede hacer en un ámbito extrahospitalario porque este de aquí no presenta sintomatología. El paciente solo se queda apagado y perdido, pero el paciente está convulsionando. ¿Por qué digo en el video monitoreo o en el video monitoreo? Que esto directamente sería el electroencéfalo, el video monitoreo que directamente es el electroencefalograma, porque el paciente puede estar quieto, dormido, pero hay actividad electroconvulsiva. ¿Listo? Entonces en esto solo se puede hacer dentro del área hospitalaria para poder diagnosticar lo que es este tipo de convulsiones. ¿Listo? No se olviden, hay dos. Fisiopatología, rapidito. Descarga neuronal, y en estas va todas las que son las tónico-clónicas, las mioclónicas y todo eso. Y luego de eso van las que no hay estimulación del sistema nervioso central porque no hay descargas, ¿listo? Y esto produce lo que se puede solo diagnosticar dentro de la hospitalaria. Los dos deben tener tratamiento farmacológico y tratamiento de emergencia. Punto. Simplecito, le cacharon, ¿no es cierto? Las dos. Los dos pueden producir enfermedad. Los dos pueden producir lo que son daño neurológico, porque, un ejemplo, aquí hay muchas descargas. Ustedes cogen el interruptor, apaga, prende, puede dañarse lo que es el foco. Eso puede pasar, y lo malo es de que un nervio conecta a otro nervio, y puede hacer que toda esa parte se dañe lo que tiene el paciente. A diferencia de que el foco queda apagado todo el tiempo. No está prendido, no está haciendo sus funciones normales que tiene que hacer. Eso es todo de la fisiopatología de las convulsiones. Lo más resumido, lo leí todo lo posible para intentarle resumir lo que es. ¿Listo? Las fases del estado convulsivo, cuando ves la parte inicial, que es una menor a 30 minutos, que se conoce como temprana, y mayor a 30 minutos cuando es tardía. El manejo que nosotros vamos a hacer en el extrahospitalario y en el prehospitalario es directamente manejar lo que es la sintomatología del paciente, nada más. ¿Sí? El manejo y el tratamiento de lo que son las convulsiones. Aquí es muy interesante. En todos los casos que nosotros estamos fuera del hospital, siempre vamos a aplicar nuestro famoso A, B, C, D y E. ¿Listo? ¿Sí les puso un poquito? Manejo, sí está. Tenemos en la evaluación inicial, vía aérea. El paciente que está impermeabilizado, lo que es la vía aérea. ¿Okay? Existen dos formas de permeabilizar lo que es la vía aérea, que es maniobra de olfateo, que es cabeza abajo, mentón arriba, que es la una, o la tracción mandibular. Con eso evitamos de que la lengua caiga lo que es atrás, en la parte de la tráquea, y el paciente deje de respirar. ¿Listo? No se recomienda en el paciente que está convulsionando intentar desobstruir la vía aérea manualmente con las manos. El paciente te va a morder. ¿Sí? A diferencia de que sea familiar de nosotros, tal vez asumir lo que es el riesgo. Ha habido casos, yo he visto que han perdido el dedo. Una señora recién hace unos 4 meses perdió una parcita del dedo porque el hijo le mordió. Entonces, si se va a desobstruir, se recomienda directamente ya con dispositivos. Buenos días, compañeros. Les quiero agradecer por la asistencia. El día de hoy les voy a hablar sobre el estatus epiléptico, sobre el manejo prehospitalario y el manejo hospitalario. Bien. Si tienen alguna duda durante la presentación, por favor me la hacen saber, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es el estado epiléptico. Bien. El estado epiléptico es una emergencia médica caracterizada por crisis convulsivas continuas o recurrentes por más de 5 minutos, sin recuperación completa entre ellas. Si no se trata rápidamente, puede causar daño cerebral irreversible o en ocasiones también puede causar la muerte. Al estatus epiléptico lo vamos a clasificar en dos partes, uno que es convulsivo y otro que es no convulsivo. En la parte convulsiva tenemos crisis tónico-clónicas generalizadas o crisis focales recurrentes.
En el no convulsivo tenemos crisis de ausencia o estado epiléptico focal que no se manifiestan con convulsiones visibles. Las manifestaciones clínicas en nuestro paciente puede presentar crisis tónico-clónicas con pérdida de la conciencia, movimientos musculares involuntarios repetitivos, en el estado no convulsivo, alteraciones de la conciencia sin manifestaciones motoras claras y puede haber respiración irregular, cianosis y en casos graves puede haber un paro cardiorrespiratorio. En Ecuador, la incidencia del estado epiléptico es significativa, con un gran aumento en poblaciones rurales, debido a que no existe un diagnóstico adecuado o el diagnóstico es muy tardío. La epilepsia afecta principalmente a niños y adultos mayores, con un mayor riesgo de recurrencia en personas con enfermedades neurológicas previas. En lo que es el manejo prehospitalario, este manejo se enfoca principalmente en la estabilización del paciente y la prevención de complicaciones. En este vamos a seguir una serie de 5 pasos, que va a ser, primero, seguridad y protección del paciente. El segundo, evaluación y monitoreo, administración de medicamentos, soporte respiratorio y transporte urgente. En lo que es la seguridad y protección del paciente, tenemos que evitar que el paciente se lastime durante la convulsión, colocándolo en un lugar seguro, retirando objetos peligrosos y protegiendo la cabeza, para evitar que nuestro paciente sufra lesiones. En la evaluación y monitoreo debemos de monitorizar la frecuencia y duración de las convulsiones. El estado epiléptico, como les mencionaba, se define por una crisis que dura más de 5 minutos o múltiples crisis sin recuperación completas entre ellas. También se debe de administrar medicamentos. Si la crisis persiste por más de 5 minutos, se debe administrar anticonvulsivos, como son las benzodiazepinas, que puede ser el midazolam, el lorazepam, que son comúnmente utilizados en el ámbito prehospitalario. En el soporte respiratorio debemos de asegurar la vía respiratoria y en ocasiones se debe de administrar oxígeno. Sí, el último paso sería transportar urgentemente a una casa de salud donde pueda tener un manejo más avanzado. En lo que es el manejo hospitalario, aquí este manejo se enfoca en detener las crisis o prevenir complicaciones y tratar la causa subyacente. En este vamos a tener 5 pasos, que va a ser monitorización continua, medicamentos anticonvulsivos intravenosos, vamos a tener lo que es el control de la causa subyacente, soporte respiratorio y hemodinámico y el tratamiento continuo. En lo que es la monitorización continua, tenemos que monitorizar todo lo que son los signos vitales, lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. Y debemos realizar un electroencefalograma para confirmar el diagnóstico y evaluar la actividad cerebral. Entre los medicamentos anticonvulsivos intravenosos, si las crisis persisten tras la administración de benzodiazepinas, como les había mencionado el diazepam, el lorazepam, se administran anticonvulsivos de acción más prolongada, como son el valproato. En lo que es el control de la causa subyacente, esto se enfoca en identificar y tratar las posibles causas del estado epiléptico, como son infecciones, como la meningitis, el desequilibrio metabólicos o abuso de sustancias. En el soporte respiratorio y hemodinámico debemos de mantener una vía aérea permeable, administrar oxígeno y en casos más graves se puede llegar a intubar al paciente. Y un tratamiento continuo. Si las crisis no cesan, se puede utilizar anestesia general con medicamentos como el propofol para poder interrumpir la actividad convulsiva. El objetivo es detener las crisis rápidamente y proporcionar un manejo adecuado para evitar que exista un daño cerebral permanente. Eso sería todo en cuanto a mi presentación. Tal vez si tienen alguna pregunta, me la realizan. Muchas gracias. Exacto. Guillo.
Pero yo sé hacer 2, yo sé hacer 2. ¿Te puedo robar otra tijera? Ya, esa no. Yo sé hacer así como 2 para la lista. Oye, puedo coger la otra. Si tú tienes la quita. No, pues no me gusta. No debería de ser. De verdad. Ni yo. Me dolió los dedos, así como ven. Sí, me dolió los dedos. Es que yo entro con la puta. Colocarle en una posición segura, verificar lo que es la vía aérea, su estado de oxigenación, una buena saturación. También debemos ver su estado circulatorio. Debemos actuar en la fase inicial, esto sería dentro de los 5 minutos. Todo esto depende para prevenir los daños cerebrales. Entonces, una vez ya identificado el tipo de decisión, no debemos limitar los movimientos del paciente, tampoco debemos ver que el paciente se lesione. Entonces debemos dar paso inmediato ya a este paciente en el área hospitalaria. En el ámbito prehospitalario es necesario utilizar los medicamentos de primera línea, que son benzodiazepinas, Cuando me puedo concentrar no me duele. Y también podemos utilizar el lorazepam y el midazolam. Una vez que ha ingresado el paciente, que ha tenido sus crisis, en este caso no se den las crisis, vamos a utilizar Porque a mí no me gusta. de esta manera podemos controlar No me gusta a mí poder sacar. Se me dobla el pecho para yo no sé poder. Y cuando también uno saca, se pega hasta acá, sabes el feliz. Pero bueno, por eso digo, se hace así, pues se dedica a eso. ¿Por qué no había equipos de cambiarlo? Vamos. ¿Cuántos minutos faltan? Bueno, te dame un minutito nomás, se acaba esa huevada. Es un video que hicimos, que estamos haciendo una maestría. Hice un video de manejo de estatus epiléptico, pero me mandaron a mí unir todos los videos. Sino que hice en Canva, pero no se me descarga. Entonces ahorita se me ocurrió es grabar el video y grabar la pantalla. Y ahí le recorto y envío así. Me dijiste ahorita estoy haciendo una maestría. Sí, en cuidado crítico. También quiero, ¿cuánto te salió? En la de Milagro estoy haciendo 4.000. Sí, ahí le prometo con la de la de Debbie. La UNEM. ¿Está el papel? Yo lo único que quiero era dar clases a los guamas. Ya. ¿Cómo está la televisión? Dígame. todo esto. ¿Qué te dijo la jefe? Me vas a cantar, ¿qué te dijo? Por eso te dije que la medicina De 5 a 10 miligramos. y me dice, que te cambie y ya te cambié. Ahora te Aquí nosotros manejamos pacientes pediátricos, la dosis que se utiliza es de 0.3 a 0.5. Porque ustedes son como que son personales, ¿no? Ay, sí, que Ya te cacho.